Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, atacando el enemigo incorrecto. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y yo quiero compartir contigo algo de mi diario vivir. Me paso el tiempo metido leyendo estudios clínicos, leyendo estudios científicos, para tratar de aprender de la ciencia, ¿no? Yo creo que mi obligación es explicarte de forma sencilla todo lo que te pueda servir para mejorar la salud, especialmente el tema del metabolismo que impacta todo en la salud del cuerpo. Y tengo que ver la ciencia, porque no creo en las teorías, creo en la ciencia, en las cosas que tengan resultados, ¿no? Estaba leyendo un estudio ahora mismo y esto voy a compartir contigo de cómo es que la ciencia se dedica a atacar el enemigo incorrecto. Pero quiero explicarte un poquitito de la lógica fallida que hay allá afuera para que te puedas defender de la lógica fallida. Fíjate, aquí estoy leyendo un estudio, ¿no? Estos son estudios de estos en inglés, clínicos y demás. Y hay un doctor de nombre Mahamud que hace un estudio, él trabaja en el Medical Mycology, en el área de micología, que tiene que ver con los hongos, ¿no? Con las levaduras, con los hongos, ¿no? Y están estudiando la enfermedad llamada Crohn's. Crohn's disease es una enfermedad que no se sabe qué la causa. Es una enfermedad que causa una inflamación severa del intestino y las personas que tienen Crohn's se van debilitando porque todo lo que comen lo despiden, el cuerpo no lo puede absorber y lo que es el intestino está totalmente inflamado, a veces como en carne viva, ¿no? No se sabe qué lo causa. Nosotros hemos tenido bastante éxito con eso cuando la persona detecta cuáles son los alimentos agresores. Pero este doctor básicamente, mira la conclusión que llega, ¿no? Dice, encontramos que todos los pacientes de Crohn's tienen tres organismos en su intestino, o sea, en la flora intestinal. Encontramos que todos tienen una forma de cándida que no se llama cándida albicans, se llama cándida tropicalis. Es una de las formas de cándida, ¿no? Del hongo cándida, ¿no? Todos tienen cándida tropicalis, todos tienen una bacteria que se llama Serratia y todos tienen otra bacteria que se llama E. coli. Así que la conclusión que llegan los médicos, ¿verdad?, que están haciendo este estudio, dice, todos los pacientes que tienen Crohn's tienen cándida tropicalis, tienen la bacteria Serratia y tienen E. coli. Y eso lo comprobaron y dijeron, bueno, pues entonces quiere decir que si nosotros ponemos en un intestino que tiene Crohn's, vamos a poner antibióticos para matar la bacteria, vamos a poner fungicida para matar el hongo, pero tenemos resuelto. Pero ¿qué pasa? Que está explicando en el estudio que han estado haciendo esto y el paciente solamente se les pone peor. Por lo tanto, no llegaron a ninguna conclusión, ¿no? Pero entonces voy a lapizar un momentito para explicar por qué es que esta lógica que están llevando no puede funcionar. Voy un momentito y quiero explicarles la diferencia entre lo que es la causa y lo que es el síntoma, ¿no? Cada síntoma, por ejemplo, la inflamación es un síntoma, ¿ok? Pero cada síntoma tiene una causa. No puede existir un síntoma si antes no hay una causa. Es un aspecto de lógica, ¿no? Aquí este médico está diciendo, en ese estudio dice que estos pacientes que tienen Crohn's, pues a ellos les encontró que tienen cándida, tienen la bacteria Serratia y tienen E. coli. Conclusión, vamos a meterle algo para matar la cándida, que sería un fungicida, vamos a ponerle antibióticos para matar el E. coli y la Serratia. Resultado, no funcionó. Así que seguimos en investigación, ¿no? Ahora, en ningún momento nadie se le ocurre, de estas personas que están investigando, nunca se le ocurre buscar cuál será la causa. O sea, ¿qué estará causando que esta persona tenga Crohn's, ¿no? Si se ponen a estudiar un poco, se van a dar cuenta que Crohn's es una enfermedad inflamatoria. Y una de las cosas que produce enfermedades inflamatorias es los alimentos agresores. Por ejemplo, nosotros tenemos personas que tenían Crohn's, que vieron los episodios de Metabolismo TV, empezaron a buscar cuáles eran sus alimentos agresores y encontraron que lo que les agredía era lo que más ellos comían. Por ejemplo, tengo mexicanos con Crohn's que luego me escriben a Metabolismo TV y me dicen, don Fran, mi Crohn's se tranquilizó porque estuve buscando alimentos agresores y encontré que lo que me agrede y me dispara la glucosa por las nubes es el maíz.
¿Qué pasa? Para un mexicano no comer maíz, pues es lo último, porque eso está, ustedes son los creadores del maíz, ¿no? De ahí fue que salió. Pero tengo varias personas ya que encontraron cuáles eran sus agresores. Cuando tú cuentas tu alimento agresor, ¿cómo tú sabes si un alimento es agresor o no? Pues si tú te mides con un glucómetro, como la glucosa del cuerpo sube cuando tienes estrés, cuando tú tienes estrés la glucosa sube, por eso que el estrés engorda. Si tú comes un alimento que te agrede, automáticamente el sistema inmune y el sistema nervioso va a reaccionar dramáticamente y la glucosa se va para las nubes. Entonces eso te está diciendo que ese alimento te está agrediendo. Tú logras encontrar tus alimentos agresores, entra a Metabolismo TV, busca alimentos agresores, vas a ver que tiene como 9 o 10 episodios que te explica cómo hacerlo, te compras un glucómetro y te pones a probar y vas a encontrar que hay alimentos que te agreden. ¿Y cómo lo vas a saber? Lo vas a saber porque la glucosa se dispara por las nubes y en vez de regresar a su sitio a las 2 horas, se queda trepada por 5, 6, 7, 8. Hay personas que la glucosa se le desajusta hasta por 24 horas o más. Solamente con tomar un poquitito de algo, ¿no? Hay personas que con el café, otros con los cacahuates, con el maní, otros ha sido con el jitomate. Depende de lo que sea para tu cuerpo, porque todos los cuerpos son distintos. Anyway, aquí, por ejemplo, pues vemos que no encuentra. Ahora, por ejemplo, la mentalidad de siempre atacar el síntoma, en vez de buscar la causa, en vez de acotar la causa, continúa. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que tienen úlceras. ¿Qué pasa? Las úlceras crean una bacteria que se llama pylori. Cuando hacen un análisis del estómago, encuentran que hay una bacteria que se llama pylori que está comiendo en las paredes donde está la úlcera en el estómago. ¿Qué hacen? Vamos a meterle antibióticos para matar la pylori, ¿verdad? La verdad es que esto está pasando simple y sencillamente porque algo está irritando. Si algo está irritando la pared del estómago y debilitando el sistema inmune, eso es lo que va a causar las úlceras, que entonces trae la pylori. O sea, que la pylori es parte del síntoma. Lo mismo pasa con el cáncer. En el cáncer, pues, ok, una persona tiene cáncer, ¿verdad? Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle quimioterapia, quimio, ¿verdad? Vamos a darle radiación, que es de lo mismo que crea cáncer. Ah, no, vamos a darle cirugía. O sea, que le vamos a dar un tajo, lo vamos a cortar, lo vamos a meter radiación para que se queme el cáncer y vamos a meterle veneno al cáncer para matarlo. Ok, todo esto está pasando porque el cáncer solamente ocurre cuando el medio ambiente interno está sin oxígeno. Eso está comprobado, el doctor Otto Warburg lo comprobó desde el año 1956 y le dieron un premio Nobel por eso. O sea, que para tú tener un cáncer, el cáncer es un síntoma. El cáncer no es el problema, es el síntoma del problema de un cuerpo que está sucio, que tiene poco oxígeno, que no puede operar, que no puede sacar la basura para afuera, y eso es que no puede como respirar, entonces crea el cáncer. Entonces nos vemos que hay toda una cultura de estar atacando los síntomas. Estamos atacando el enemigo incorrecto. Entonces, amigos, mi mensaje a ustedes es: edúquense con Metabolismo TV, lean, aprendan, porque lo que es valioso de verdad es encontrar las causas. Si usted encuentra la causa de algo, usted la puede arrancar de raíz y se va el síntoma. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.